Y listo, también voy a grabar la sesión. Creo que ya estoy grabando, ¿verdad? Ya no supe. Sí. Bueno, pues buenos días a todos. Disculpen que llegué tarde y lo que pasa es que se me juntaron muchas cosas. Pero bueno, ya estoy aquí. Ya pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, Y no sé dónde puedo ver que estoy grabando. ¿Alguien me puede confirmar si se ve que ya estoy grabando sí, yo? ¿Ya también? dice recording. Pues no sé qué sea eso, pero vamos a pensar que es grabar. Pues buenos días. Ay, disculpen que llegué tarde. ¿Recuerdan el tema de la sesión pasada? ¿En qué nos quedamos? Eh, Vimos una pequeña introducción, ¿verdad? A la Nouvelle Theologie. Um, ¿Quién me puede contextualizar en lo que despierto? Pam, aparte de que tu taza está bien padre, ¿recuerdas algo en general? Esli, Ah, Dani, ¿no? no me acuerdo, Cindy. Ya pasó No. mucho tiempo. Te pasan. Bueno, miren, así, yo creo que a grandes rasgos vamos a tratar de recordar que es un movimiento de las ideas, ¿no? A nivel teológico, como de renacimiento o darle un nuevo espíritu al pensamiento teológico con el objetivo de avivar la fe y avivar la práctica y demás. Y esto es específicamente en la Iglesia Católica, entonces ya como que ya nos pasamos ya saltamos, ¿no? De los protestantes que hemos estado revisando a varios personajes importantes en la teología del bando de los católicos, sobre todo jesuitas y dominicos. Hoy vamos a tratar de revisar el pensamiento de varios de estos que están ahí en la pantalla, pero en lugar de tenernos en cada nombrecito, voy igual a regresar como en la sesión pasada, a hablar de ideas en general sobre, sobre varios, sobre el movimiento de la Nouvelle Theologie, ¿no? Es un movimiento que comenzó en Francia y por eso se le empezó a llamar así. Miren, del lado derecho ahí en sus pantallas tienen al padre Reginaldo, Reginald Garrigou Lagrange, sacerdote dominico, se ve imponente, ¿no? Además, la foto, pues como que no ayuda a que pensemos que tiene un buen corazón este padre. Pero miren, desde ahí yo creo que ya nos podemos ir contextualizando, ¿no? El padre Reginaldo empezó a mencionar a estos nuevos autores, que por cierto empezaron alumnos suyos, le empezó a llamar la nueva teología, en francés la nouvelle théologie, de manera, puse de manera perspectiva, es de manera despectiva. Les digo que estaba bien dormido cuando dice esto. ¿Y por qué de manera despectiva? Porque decía la teología no debe ser nueva, sino que debe estar en continuidad con la tradición. Entonces, este mote de que es la nueva teología, sí se mencionaba como de manera despectiva y era como tan mal. ¿Por qué? Porque no están en continuidad con la tradición. Y para gente como Lagrange, ¿cómo podías llegar a decir que estabas de acuerdo con la tradición o en continuidad con la tradición? Pues, si seguías la educación que estaban, caray, ya acepté a Esli, pero ahí te veo, Esli. Entonces, oh, está muy raro. Bueno, ah, el tipo de teología que se estudiaba era el tipo de repetición, 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 que se le considera como la teología manualista. Yo espero que en estos cursos del EPEC no caigamos en eso, de que agárrense el manual que escribió Mario sobre teologías contemporáneas y repítanlo nada más, ¿no? Pero sí se cae en eso en lugar de leer a los grandes teólogos, ¿no? Como Abel y como, no sé, los profesores de coteología, ¿no? En lugar de leer las obras,
se caía en la repetición de la doctrina. Esto a partir de los manuales. Esto básicamente era por miedo, ¿no? Por miedo a caer en herejías. Recordemos que en esta primera época estamos en un periodo postmodernista o antimodernista. De esto les hablé un poquito la sesión pasada, y pues ahí revisen también su Wikipedia. Curiosamente, varios de los discípulos, de los estudiantes mismos de Lagrange, como por ejemplo Henry de Lubac, Chenu, María Dominique Chenu, lo que empezaron a darse cuenta fue que primero decían, ¿y qué tal si no estaba diciendo Santo Tomás eso que me dicen los manuales? ¿Y qué tal si a San Agustín no está diciendo lo que dicen los manuales? Entonces, ellos fueron los que empezaron a revisar las fuentes directas. ¿Y cómo lo hacían? Pues obviamente a partir de las lenguas en que estaban escritos todos estos escritos. Así es que ya podemos imaginarnos por qué el proyecto de regresar a las fuentes originales a partir de todos estos grandes autores como Henry de Lubac y María Dominique Chenu son intentos pues intelectuales enormes, ¿no? Unas mentes impresionantes que llevaban de la mano una lectura histórica, una lectura exegética, hacían traducciones y demás. Se va a estar citando una y otra vez a de Lubac, Henry de Lubac, Henri de Lubac, en su primer trabajo. Bueno, no es el primero, pero sí es el libro clave, Surnaturel, sobrenatural. Y ahí se hace una pregunta básica a este autor. ¿Cuál es la relación entre naturaleza y gracia? Y yo creo que, y bueno, no yo, sino los autores creen que esta es como el elemento esencial que va a determinar una nueva teología de la anterior, ¿no? Esta relación entre naturaleza y gracia va a permear otras relaciones importantes en teología, ya que se entienda la relación entre lo natural y la gracia, va a afectar cómo se entiende teológicamente la fe y la razón, la teología natural por un lado y la revelación por otro, y también la relación entre lo secular y lo sagrado. Entonces ya empezamos a ver aquí atisbos, ¿no? Pequeños elementos de antropología que se va a modificar, eclesiología que se va a modificar, escatología que se va a modificar. Muchas áreas teológicas vemos aquí ya. Solamente por preguntarse cuál es la relación entre naturaleza y gracia, vemos la consecuencia a nivel teológico. Se modifican los tratados teológicos. Y por un lado, entonces, decíamos, está el orden de la naturaleza, y por el otro, el orden de la gracia. El orden de la naturaleza es creado y tiene su propio orden. Vamos a pensar a grandes rasgos a rescatar qué es lo que estos autores pre-Nouvelle Théologie afirmaban con respecto a los distintos órdenes actuales, ¿no? El orden de la naturaleza es creado y tiene su propio orden. Es el orden de la razón humana. Y este orden es lo que podemos alcanzar por nuestras propias fuerzas humanas. Por lo tanto, es insuficiente para alcanzar la salvación. Ya vimos entonces con esta última frase cómo tiene muchas consecuencias a nivel teológico pensar dualistamente el ámbito de lo natural y el ámbito de lo sagrado. La consecuencia primera es cómo alcanzo la salvación. Y si recuerdan, en la sesión pasada terminamos nuestra sesión con una pequeña cita de John Sobrino sobre qué es la salvación. ¿Sí la recuerdan? Eso sí estaba bonito, ¿no? Creo que hasta les pedí que le sacaran foto. Y yo creo que esa es una de las cosas que todo cristiano, la cara de Pamela, sí les pedí, pero esa es una de las cosas que yo consideraría importantes para un cristiano. Saber de qué me va a salvar Jesucristo. Necesito ser salvo. ¿Cómo entiendo esa salvación que necesito? ¿Para qué necesito ser salvo? Yo vivo aquí en la
en la colonia del Valle, yo no necesito ser salvo, ¿no? Entonces, son muchas preguntas que yo creo que el cristiano sí necesita tener eh, tatuadas. Entonces, si gustan, ya después volvemos a retomar esta frase de la salvación. Pero vean cómo muchos de los problemas surgen desde aquí, ¿no? Si el orden de la naturaleza es insuficiente, ¿no? Para ser salvado, también se está implicando una insuficiencia para conocer a Dios mismo. Podemos saber que existe Dios, incluso podemos llegar a realizar algunas acciones buenas en esta concepción de lo bueno, perdón, de lo bueno, de lo natural como creado y como entiende o más allá de lo sobrenatural, a pesar del pecado original. Y entonces vemos cómo ya se están metiendo muchas ahí interpretaciones, pues, con erróneas, podría decirlo, ¿no? Que cómo se entiende el pecado original. Incluso hoy podríamos preguntarnos nosotros, ¿cómo entendemos el pecado original? Más allá de dogmatismos ultraortodoxos institucionalizados políticamente, ¿tenemos el pecado original? Ahí anótenle ustedes también. Ya les pregunté qué es salvación, ya les pregunté, tenemos el pecado original porque Adán, este morenote que vivía ahí en África, pecó, ¿no? O sea, ¿cómo vamos interpretando o haciendo propia la lectura de la Biblia, ¿no? O seguimos repitiendo esquemas que se supone que ya no deberíamos de seguir repitiendo porque somos estudiantes del EP. No, eso no fue regaño. Bueno, este es el reino, el reino de lo natural. Este es el reino en donde se desarrolla la ética, la política, teorías sobre el arte, o sea, la estética, conclusiones filosóficas, etcétera, independientes de la revelación. Este orden, entendido así como lo que estoy mencionando, necesita de otro orden que es superpuesto, que es que le llega como sombrero encima de este, que es el de la gracia. Vean cómo en esta primera diferenciación entre lo natural y la gracia, a final de cuentas, hay consecuencias a nivel no solo teológico, sino, por ejemplo, aquí podemos ver incluso en cómo entendemos una ética, cómo entendemos la estética y demás. Incluso vamos a pensar ya, tratando de pensar más allá de esta diferenciación dualista, cuando lo pensamos junta estos dos niveles, las consecuencias, por lo menos que ya fueron entendiendo estos autores de la Nouvelle Teología, fue entender unos nuevos tratados antropológicos, éticos, estéticos y demás, desde esta relación concatenada. La palabra es imbricada, ¿no? Con B de burro. Está como las escamas de los peces una encima de la otra, entonces no puede terminarse el inicio de la primera, porque empezó la segunda. ¿Cuál es el otro orden? Ya les comenté así a grandes rasgos el primer orden, que es el orden de lo creado, ¿no? En este entendimiento dual. Y en este entendimiento dual, el orden de la gracia es el que se superpone. Es el externo que está encima, ¿no? Orienta este segundo nivel, este segundo entendimiento de las cosas, orienta a los seres humanos hacia su fin sobrenatural, que es la visión de Dios. Pero vean, en esta concepción dualista, llega desde arriba, llega externamente, ¿no? Te orienta, pero casi que usándote como robot, ¿no? Por tanto, trae al humano la salvación, la revelación sobre las verdades sobre Dios que no pueden llegar por razón únicamente. Por ejemplo, la doctrina de la Trinidad. Vemos cómo estos grandes tratados, como el Tratado de la Trinidad, se ven modificados desde esta concepción. O sea, la Trinidad no la entendemos si no es porque Dios nos da la gracia para entenderla, ¿no? Incluso cuando nos da la gracia no la entendemos, sino que nos adherimos a esta concepción nada más, ¿no? La vivimos. Entonces, en el fondo, esta visión dualista de las cosas no es ajena a preocupaciones constantes del humano, ¿no? A final de cuentas, ¿cómo vamos a entender lo divino? O sea, suena, por lo menos a nivel lógico. La revelación, por tanto, se superpone, se añade a la razón humana como algo externo, pero
con esta concepción dualista termina siendo ajeno a mí. Este es como el contexto que tenían estos autores, ¿no? De los franceses ahí, los que comenzaron a preguntarse estas cosas. Y de Lubac entonces te pregunto, ¿realmente esta distinción dual es el modo en que Tomás, hoy le llamamos Santo Tomás, y los santos padres entendían o articulaban su teología? Y así como Henri de Lubac, también Marie-Dominique Chenu decía, más allá de afirmar la unión superpuesta de órdenes distintos, se puede ver incluso alienación de la naturaleza a lo sobrenatural. Dice Chenu, cuando pensamos en esta visión dualista, lo creado no solamente tiene por sombrero, digamos, la gracia, sino que es esclavo, al final de cuentas, se elimina, se oblitera su libertad, queda eh, alienado por la naturaleza de lo sobrenatural. O sea, la naturaleza queda alienada a lo sobrenatural. Y entonces se coarta la libertad, no puedes decir que no, o sea, llega desde arriba y pues lo aceptas, ¿no? Entonces trae muchos problemas entenderlo así. Y empiezan a pensar lo contrario y dicen, pero es que la naturaleza siempre está permeada de gracia, ¿no? La naturaleza, entendido como lo creado, la naturaleza abarca la creación, o sea, todo lo que vemos, ¿no? Todo lo creado siempre está permeado de gracia. La humanidad siempre está orientada, de hecho, a su fin sobrenatural. ¿Por qué? Porque la gracia trabaja dentro de la naturaleza, que si se dan cuenta y si recuerdan algunas de las sesiones de los autores protestantes que repasamos estas ideas, ya veíamos estas ideas, ¿no? Con respecto a la historia. No es que Dios se manifieste en la historia como voy a participar de esto que tienen los hombres, sino que es un modo, la historia es revelación, ¿no? O sea, es un modo ideal de manifestación de la revelación divina. La gracia no destruye a la naturaleza, por eso se está pensando que no es un sombrero que se superpone, sino que la perfecciona. Y curiosamente, estas ideas las sacaron Henri de Lubac y Marie-Dominique Chenu del mismo Tomás, leyendo a Tomás de Aquino, ¿no? Aunque bueno, recordemos que incluso en nuestros días sigue pendiente el debate de cuál será la interpretación ideal de la lectura de los textos de Santo Tomás. Pero bueno, sin embargo, pues uno de los grandes aportes es que ya se empezó a leer directamente a Tomás, ¿no? Ya se leía, en lugar de los manuales, ya se leía al mismo Tomás. Que por cierto, en castellano hay una traducción buena de la Suma Teológica de Tomás. La publica la BAC, la Biblioteca de Autores Cristianos, en castellano, por un equipo de dominicos intelectuales. Creo que está como en 4 tomos, grandotes, gruesos. Y la edición bilingüe está como en 12 tomos, pero más padre todavía. Para quien quiera leer a Santo Tomás. Y la BAC ha editado también las obras completas filosóficas de Santo Tomás, y esas no son ediciones bilingües, pero pues son ediciones críticas buenísimas. Claro, cada libro sale en un dineral, ¿no? Pero pues creo que en 4 tomos. Para que vean también, o como para que tengan una noción de todo lo que escribió Santo Tomás, su Suma Teológica que no terminó, pues imagínense, 12 tomos, ¿no? Un montón. Y más a otros 4 tomos enormes de filosofía, más otros 4 de textos varios. O sea, el mendigo escribió un montón ese Tomás. Pero bueno, ¿qué dice al final? Dice, se rechaza la idea de que existe un ámbito de naturaleza pura separada de la gracia. Ah, sí, lo que están pensando estos autores iniciales del movimiento de la nueva teología es que si seguimos afirmando esta concepción dual del mundo, de lo natural separado de la gracia, a final de cuentas estamos afirmando un ámbito de naturaleza pura
que además, quién sabe cómo se hizo a sí mismo, ¿no? Porque pues, ¿de dónde vendría si no lo hizo, si no lo creó el creador? Y entonces nos metemos en más problemas a afirmar este tipo de ámbitos. Y luego cuando lo analizamos desde el punto de vista de la fe, dicen ellos, la fe no es ajena a la razón, no es irracional, ni es extrínseca, porque la fe es la perfección de la razón, como la gracia es la perfección de la naturaleza. No son separados, sino es la perfección de. Y entonces así la teología es la perfección de la filosofía. Y ya se están metiendo en otros rollos, ¿no? La gracia no es ni extrínseca ni inesperada, ni llega sin ser anticipada. Es su realización, es su cumplimiento, ¿no? La gracia es el cumplimiento o la realización de la naturaleza. Y aunque ellos veían las distinciones, sabían analíticamente distinguir que una cosa es la fe y otra cosa es la razón. Sabían distinguir que una cosa es la gracia, la naturaleza, y otra cosa es la gracia. No querían una separación radical entre estas cosas, ¿no? Vean hasta el final en su pantalla, ¿no? Gracia, naturaleza, fe, razón, teología, filosofía, se apoyan mutuamente. Y aquí nos recuerdan todos estos análisis ya a esto de Platón que se llama la metafísica de la participación, en donde podemos entender que la creación siempre está participando de Dios o siempre está participando en Dios. La creación viene de ahí, entonces, incluso se llegan a usar palabras como que el humano es co-creador porque está participando de esta creación de Dios. Remitiéndonos un poco a las ideas de Platón, él mencionaba, ¿se acuerdan de los que estudiaron filosofía? Estos dos ámbitos, el mundo de lo creado y el mundo de las ideas, ¿no? El mundo de lo que está aquí y el mundo de lo ideal. Este mundo de lo ideal es espérenme, alguien escribió, toda la creación es co-creadora, Pam, dice Pam, no sé. Entonces, pues no sé. Esto de la co-creación se empieza a usar como también como para hacer referencia a la responsabilidad que tiene el humano ante la creación y también como una necesidad de, digamos, de ser partícipe en la evolución. Yo creo que se entiende sobre todo a partir de los escritos de Teilhard de Chardin, Teilhard de Chardin, un francés, ahorita vamos a mencionarlo así de rapidito, en donde él se analiza que la individualidad sola no lleva a ningún lado y en cambio la individualidad en comunidad ayuda a que se establezca el reino de los cielos, ¿no? En un sentido como para Teilhard de Chardin, en un sentido como de corresponsabilidad. Y yo creo que desde ahí se puede entender mejor esta co-creación. Es responsabilidad humana también que este reino se siga difundiendo, esparciendo, estableciendo. En ese sentido, la co-creación, ¿no? Como en el sentido del mundo, pues no sé, establecimiento del reino, no como que tú tienes el poder de crear cosas materiales, pero sí como responsabilidad ética, yo creo. Sin embargo, voy a anotarlo ahí en las cosas de las que no he respondido. Oigan, por cierto, no se conectó Antonio, ¿verdad? Estoy viendo que es de los que me preguntaron algo y no le respondí y no lo veo. Bueno, voy a anotar esto también y vamos viendo. Y entonces, regresando a Platón, dice, está el ámbito el mundo de las ideas y este ámbito, este mundo, le vamos a llamar, dice Platón, como el mundo de lo llegar a ser o de convertirse en. ¿Por qué? Pues porque siempre estamos los humanos en el estado de convertirnos en algo diferente. Somos procesos, ¿no? Estamos en cambio continuo. Y también una de las consecuencias directas de esto es que
tampoco se puede agarrar, ¿no? Por usar una palabra, el humano. Es cambiante el humano. Y por eso también no es ideal, ¿no? Por eso se tiene que poner poner el mundo de las ideas que no cambian, de las formas que son de donde obtenemos nuestra sustancia, por ponerle una palabra aristotélica y no platónica, es este mundo del ser, como por ejemplo la forma del bien, que es a la que nos remite casi siempre Platón, es una idea eterna y es una idea inmutable y por tanto es supremamente conocible, ¿no? El mundo del cambio participa del mundo del ser. Ahora, más allá de tratar de hacer una diferenciación totalmente extrema, ¿no? De estos dos mundos, lo que intentan recordar, lo que intentan, ¿cuál es la palabra? Rescatar, sobre todo Henry de Lubac, es esta participación del ser. Utiliza, por ejemplo, los textos de Platón, estas tres palabras en griego, metexis, simploque y koinonía, y porque pues en los escritos de Platón son, esta participación termina siendo muy arbitraria, pero creo que sirve utilizar precisamente esta arbitrariedad en conceptos para entender la participación del humano, ya en la nueva teología, ante lo divino, ¿no? Porque metexis se podría traducir así, como participación, la simploque, como entretejido, que es la palabra que usan más, ¿no? Es un ámbito como una tela, ¿no? Está entretejido, y la koinonía, pues que tenemos ya muchas referencias del Nuevo Testamento, ¿no? A la palabra, ya entendido como comunión. Vean, ¿no? Pero está en el sentido de la intimidad, de la proximidad y de la cercanía. Es una participación en estos términos, ¿no? Y se entiende entonces como lo infinito está entretejido en lo finito. La creación está entretejida con Dios. Yo creo que también, Pamela, a lo mejor por aquí podemos tener más ideas de la co-creación, ¿no? Del papel co-creado de lo finito con lo infinito, en esta proximidad y cercanía con la divinidad. Dios, por tanto, no es un diseñador distante, no está por allá que crea a su mundo y la deja a su suerte. Lo creado, en virtud de ser creado, inmediatamente apunta hacia algo más allá de sí mismo, hacia su creador. Estos son análisis ya de la metafísica, de la participación platónica en el discurso metafísico de la nueva teología, ¿no? Cuando nos damos cuenta, cuando hacemos conciencia de que lo creado está ahí en el mundo como creado, nos damos cuenta inmediatamente que tiene un creador, hace referencia a un creador. Entonces, y bueno, por cierto, que estos son análisis que retomará después Karl Rahner con respecto a esta capacidad de pregunta en el humano como el plus frente a todo lo demás de la creación, y que nos va a remitir directamente con la divinidad, con la fundamentación, la posibilidad de mi ser, el fundamento posible de mi ser. Con esta posibilidad de preguntar qué hay más allá de, ¿no? Lo creado brilla, trascendencia. Vean esa frase al final, está buenísima, ¿no? Lo creado brilla, trascendencia. Lo creado es luminoso, es la luz de su creador. Y yo creo que en ese sentido, pues, podemos ir entendiendo cómo se debe entender la comunión en términos del Nuevo Testamento. Son ideas que ya trabajan todos estos autores, ¿no? Daniel sobre todo. No, y para lo de la coinonía, como lo creado que brilla, trascendencia, nos da muchas pistas este otro autor que se llama Yves Congar. Vamos a ver una de sus fotitos más adelante. Y no son los únicos autores, ¿no? Los santos padres, ya por ejemplo también Nicolás de Cusa, que retoma a los neoplatónicos y en esta metafísica de la participación, él decía que hay que ver, si vemos las cosas, o sea, lo creado con los ojos adecuados, o sea, que si nos percatamos de una interpretación correcta, es en última instancia ver a Dios, ver lo divino en la cosa, en lo creado. Y este es un discurso que a lo mejor ya para nosotros jóvenes, pues ya nos suena más común este discurso, ¿no?
podemos acceder a Dios a partir de lo creado, ¿no? El discurso de lo natural y lo sobrenatural. Y entonces rescatan esto, ¿no? El mundo entonces simbólicamente es sacramental. Y les recomiendo este libro de Leonardo Boff, Los Sacramentos de la Vida, un librito corto, muy bueno, sobre el modo en que el humano simbólicamente accede a la divinidad a partir no solo de los sacramentos oficiales, sino de cualquier cosa que crea simbólicamente. Entonces, ahí está latente esta visión, ¿no? Como dice Nicolás de Cusa, en todo. Si lo analizamos adecuadamente, casi dice, con fe, pues vamos a llegar a Dios. Y vean, en la comprensión moderna de lo creado, los objetos que tienen valor por su carácter funcional, sí, lo que pasa es que en la nueva teología trataron de entender las cosas más allá de la comprensión moderna. Y la comprensión moderna de lo creado, de lo natural, era solamente ver las cosas por su carácter funcional. ¿Cómo me es útil? ¿Cómo puedo extraer beneficios de lo que está ahí creado? ¿Cómo me sirve lo creado? ¿Cómo me sirve el árbol? ¿Cómo me sirve el río y demás, ¿no? Son las fuentes naturales de donde podemos tomar aquello que el humano necesite o que use. Y entonces, una posición postmoderna, no por hacer referencia al movimiento filosófico, sino por ponernos en contexto de la Nouvelle Theologie, es, no, las cosas no me sirven. O la percepción debería ser, las cosas están brillando, Dios. Y entonces, no es que me sirvan o no me sirvan, me comunican algo. Y esto ya es un discurso bien bonito, porque de aquí podemos agarrarnos a hablar de ecoteología. Y no es un discurso nuevo, ¿no? Es un discurso que va gestándose aquí. Bien interesante. Bueno, a mí se me hace muy interesante. Muy pronto surgieron, entonces, estos son chismes teológicos, ¿no? Estamos en el concilio, bueno, me salté un poco al momento de, porque no sé qué hice yo con las presentaciones, con las diapositivas, pero estos autores, los de la nueva teología, que por cierto, muchos de ellos fueron vetados, algunos hasta por 10 años y demás, algunos como Yves Congar terminaron en campos de concentración alemanes, fueron brincando de un campo en otro campo. Yves Congar anduvo 6 años en campos de concentración como esclavo. A Henry de Lubac, 6 años lo silenciaron y demás. Recuerdan que en la sesión pasada retomamos un poco el papel de San Pío X, XII, y aquí en el Concilio Vaticano con Juan XXIII y Pablo VI después, como una segunda etapa en donde no solo se les quitó el veto a estos autores, sino que se les llamaba para participar como consultores, como peritos, ¿no? Como las referencias intelectuales, teóricas que iban a dar pie a unas nuevas reflexiones de la Iglesia en el Concilio Vaticano II. Entonces, lo que yo quería rescatar en estas diapositivas, en estas dos que voy a comentar ahorita, es que, curiosamente, que a lo mejor tiene un poco de referencia a la pregunta de Manuel la sesión pasada, en las interpretaciones nuevas del concilio empezaron a generarse dos corrientes, como digamos la conservadora y la liberal. En el ala liberal se pueden considerar a varios autores, sobre todo a Karl Rahner, Edward Spielbeck, Hans King, que estaban muy centrados en el diálogo con la cultura, incluso al grado de acomodarse a la cultura. Algunas de estas frases les daba miedo a algunos otros, ¿no? Y pongámonos en contexto, venimos de de los vetos, ¿no? De Papa Pío XII, ¿no? En donde, de las encíclicas como Pascendi, en donde había, ¿cómo decíamos esto? O sea, se habla en contra de algunos autores del modernismo, se está tildando al modernismo casi como herejía, ¿no? Entonces, si este es el contexto que tenemos, digamos, ultra ortodoxo, en el concilio se intenta decir, estamos en contra de ortodoxia preconciliar,
Y sin embargo, ahorita también me está dando mucho miedo esta ala liberal. Entonces surge otra ala, que es la conservadora postconciliar, por hacer una distinción con los autores antes del concilio, ¿no? Y en esta otra ala estaría Joseph Ratzinger, que algunos lo conocen ya, Hans Urs von Balthasar, Henri de Lubac, y se están distanciando de esta lectura liberal. Aquí lo interesante es que, por ejemplo, de Lubac, recuerden, pasó como 10 años por estar silenciado por esta ortodoxia preconciliar, y aún así, después del concilio, o en el mismo concilio mismo, él empezó a tomar una línea ortodoxa post-conciliar o durante el concilio, ¿no? Siendo un autor al que habían corrido desde le prohibieron dar clases y le prohibieron escribir y le prohibieron enseñar. Entonces es muy interesante, y por lo menos como chisme teológico. Y entonces estas dos alas, la ala liberal y el ala ortodoxa, se ve manifestada en la generación de estas dos revistas, la revista Concilium y la revista Communio. Bien interesante. La escuela liberal se asocia con la revista Concilium porque traen esta idea de perpetuar el espíritu del concilio, ¿no? De renovar las estructuras políticas, de no caer en estas cosificaciones. E incluso algunos autores decían, sí, estamos en Vaticano II, pero tenemos que ir preparando Vaticano III y Vaticano IV, ¿no? Y están pensando ya más allá y están emocionados en este diálogo con las filosofías emergentes y cómo vamos a responder a lo que está pasando en el mundo. Recordemos los años, ¿no? Del Concilio Vaticano II. Y vean, aquí puse del lado derecho una imagen vean qué tipo también de temas van revisando, ¿no? En la teología queer, que varios de ustedes tuvieron oportunidad de ir a escuchar la presentación de esta revista, ¿no? Y digamos que siguen en la revista Concilium sigue en esta línea de comprometerse con analizar desde la teología todos los temas y no tenerle miedo, ¿no? Y por otro lado, la revista Communio, que fue como el lugar en donde empezaron a escribir la escuela ortodoxa, ¿no? Post-conciliar, no la ortodoxa preconciliar de Pío XII, de las encíclicas Humani Generis, Pascendi, que tildaban de herejes a todos estos de la nueva teología y al modernismo, sino es una ortodoxia post-conciliar, que es libre, digamos que es con las ideas de Juan XXIII, sin embargo, un poco más ortodoxas que los de Concilium, ¿no? Son críticos de las lecturas radicales y fundaron esta revista, La Comunio, que tienen en azul ahí, la primera, creo. Y vean qué tipos están aquí, ¿no? A lo mejor Gustav Tills no se les hace tan famoso, pero Walter Casper creo que sí es más famoso el nombre, ¿no? No sé si les suena más. No es el conservadurismo preconciliar, los estaba diciendo, pero no es el liberalismo postconciliar. Y a lo mejor es como un camino entre los dos extremos. Lo interesante es que en esta revista Comunión hay personajes tan importantes como Baltasar, que a ver, yo creo que, bueno, yo no consideraría ortodoxo, pero bueno. Vean qué interesante también el otro chisme teológico. Juan Pablo II, en el 78, era cuate de Ratzinger, de Lubac y de von Balthasar, y era parte de esta idea de que no querían ceder toda la esencia del cristianismo. Estamos en un contexto de miedo, ¿no? Ante las herejías y ante perder lo esencial del cristianismo. Cuando se hace Papa Juan Pablo II, quiere nombrar a Ratzinger, a von Balthasar y a de Lubac como cardenales. No solo lo quiere hacer, sino que lo logra. Incluso a de Lubac y a María Dominique Chenu, que lo rechazan como 2 o 3 veces, logra convencerlos. Pero es que en el fondo hay todo un itinerario político también en esto.
sea, no es que voy a hacer cardenales a estos personajes que son unas personas muy santas y demás. ¿Por qué no hizo cardenales a Hans King, a Karl Rahner, ¿no? A todos estos otros que vienen como del lado a la liberal, ¿no? Postconciliar. Vemos ya aquí una agenda, ¿no? Bien interesante en el gran Juan Pablo II, que yo tengo muchas cosas en contra de él, pero aquí hay cosas bien interesantes. Bueno, ese fue el chisme, uno de los chismes teológicos, ¿no? Vamos a pasar así de rapidito. Miren la foto de Marie Dominique Chenou. Bueno, lo relacionamos. Ay, me equivoqué. Ah, bueno, sí. Sí, es que se viene después, pero vamos a nombrarlo. Yo creo que era más importante en esta sesión de la nueva teología hablar de ideas con respecto a generales al todo el movimiento, más que ideas de los personajes independientes. Pero obviamente todos estos son grandes pensadores, hablaron de un montón de cosas y pues los remito por lo menos a Wikipedia, ¿no? Dominique Chenou, yo decía que vean su foto ahí vestido de dominico, como para que también tengamos ese contexto, ¿no? Son religiosos, están viviendo la fe. Como decía Baltasar, que hace falta teólogos que tengan en la mano el rosario, ¿no? Que se haga teología de rodillas y no en escritorio, ¿no? Pues todos estos grandes son los jesuitas y los dominicos de esta época, pues son grandes personajes espirituales también. Este señor, María Dominique Chenou, fue estudiante de Lagrange, como les dije desde el inicio. Vean, fue profesor de historia del dogma. Y este es un tema al que ahí me va dando vueltas a mí porque creo que lo mencionábamos en otro curso, el que se dedica a estudiar el dogma, en realidad como se presenta en el dato bíblico y como se presenta en la gestación inicial de la creación de teología en los primeros siglos, salta más allá de la determinación lingüística o de la manifestación lingüística del querigma, ¿no? Y uno de estos grandes casos es María Dominique Chenou. Era profesor de historia del dogma y digamos que por nombrarle dogmático, más allá de la palabra que encasilla de manera cuadrada a las personas, él por ser el que dominaba el dogma, fue más allá de lo escrito, del dogma que entenderíamos como la cajita lingüística, ¿no? Él entendió que la cajita se debe de ir modificando si lo que intenta el dogma es pasar un mensaje, ¿no? Eso es algo que a mí me gusta mucho rescatar, ¿no? Él propuso una relectura de Santo Tomás, ¿no? Un acercamiento de la mano de lo histórico. A él se le atribuyen estas reflexiones de que no quiero evitar que lean a Santo Tomás. Lo que yo quiero que hagan es que lean a Santo Tomás, que escribió en el 1200, y que entendiéndolo, apliquen lo que dijo Santo Tomás a nuestra época. Entonces, utiliza las herramientas teológicas de él en nuestra época, en diálogo con nuestra historia. Y para eso, pues tienes que entender la historia de Santo Tomás para que también entiendas cuál es la diferencia contextual que vas a tener que eliminar, ¿no? Chenou jugó un papel importante en la reapropiación de las fuentes históricas teológicas que llevaron a constituir el movimiento de la Nueva Teología, y por eso se considera como autor esencial de este movimiento. Vean, él fue profesor de Yves Congar y también de Edward Schillebeeckx, ¿no? Del que no vamos a hablar en este curso, pero pues también es un gran teólogo y que ya también mencioné como de los miembros fundadores de la revista Concilium, ¿no? Es considerado incluso el abuelo de la teología de la liberación. Creo que no por muchos, pero bueno, es considerado el abuelo. ¿Por qué? Pues porque fue profesor de Gustavo Gutiérrez, este peruano que ahora se considera como el padre, ¿no?, de la teología de la liberación. Incluso después, años después, Gustavo fue a vivir a la misma comunidad dominica con María Dominique Chenou. Entonces, por lo menos igual como chisme teológico se me hace muy interesante. No solamente fue su director de tesis doctoral,
sino vivían el misterio, ¿no? Y eran de la misma comunidad. Y lo curioso es que cuando uno lee todo este texto de la teología de liberación, está plagado de citas de Gustavo Gutiérrez, está plagado de citas de María Dominique Chenú. Así es que ahí se los dejo de tarea, ¿no? Vean que la teología de la liberación tiene aquí sus raíces. Y también, así como abuelo de la teología de liberación, también se considera a veces como papá o abuelo del movimiento de la espiritualidad de la creación, porque fue profesor de Matthew Fox, otro teólogo también de otra corriente. Y también lees algunos textos de Matthew Fox y también sus textos están plagados de citas de María Dominique Chenú. Entonces, pues eso también como chisme está. Teilhard, no sé cómo se pronuncia esto en el francés, el nombre de Teilhard de Chardin, Teilhard de Chardin. Bueno, este es otro gran autor bien raro, bien difícil de entender, porque fue sacerdote jesuita, pero vean, ¿no? Fue místico, poeta, paleontólogo, científico, apologeta, misionero, fue de todo. Él veía la evolución, que yo creo que es uno de los conceptos básicos de Chardin, como tanto cósmica como humana, ¿no? La evolución de las cosas creadas, haciendo referencia un poco a la naturaleza, como la evolución humana. Y yo creo que por eso decía Pamela que a lo mejor aquí puede entenderse la parte de la cocreación. Sus investigaciones en campo, que le permitieron encontrar varios fósiles de peces extintos, formó incluso, es que Chardin andaba bien metido en la paleontología, incluso a tal grado que formó parte del equipo que encontró uno de los eslabones perdidos del hombre, el eslabón de Pekín, en China. Y también antes de que fuera tan famoso, se le mete ahí en la historia de esta, de una de los fraudes en donde se intentó presentar a uno de los eslabones perdidos según en Inglaterra, creo. Y estoy leyendo el mensaje de Pamela en donde dice que se pronuncia Teilhard. Ah, gracias. Súper clarísimo. Gracias, Pamela. Qué útil información. Pero bueno, lo que menciono de que andaba bien metido en la paleontología y demás, es clarísimo. Es porque tenía una necesidad de meterse en el análisis, digamos, hoy le diríamos de las ciencias exactas, ¿no? Tan interesante que metía en un montón de cosas de estas, ¿no? Andaba ahí con los grupos que hacían las exploraciones directamente. Pero cuando empezó a darse cuenta de todos estos eventos, como encontrar los fósiles de peces extintos, pues obviamente le daba vueltas el concepto de la evolución. Y decía, estoy dándome cuenta que la evolución no solo implica a la materia, que es el cosmos, sino también al pensamiento. Pues en el pensamiento hay niveles mayores de complejidad y del pensamiento en estos niveles de complejidad se ve esta evolución en las sociedades, en las culturas y en los grados de conciencia. Por lo menos se me hace muy interesante y, y gracias a estas ideas, ¿no? De lo creado y de la gracia, ¿no? Es que Henry de Lubac, que fue su colega al que le sacaba nada más 15 años, Hilar de Chardin, fue bebiendo de estas ideas. Que por cierto, varios de los libros más buenos escritos sobre el pensamiento de lo religioso y sobre las propuestas teológicas de Teilhard de Chardin fueron escritos por Henry de Lubac, digamos, padre de la nueva teología. El IPA es uno de los inventos más bonitos de los lingüistas. No sé qué tan útil es, Pamela. Teilhard. Bueno, no, creo que no es muy útil. Vean que otra cosa interesante de Chardin es que si bien
los geólogos, porque este Jardín estudió, por ejemplo, en 4 años se licenció de geología, botánica y otra cosa, no me acuerdo qué. 3 licenciaturas echó ahí en la Sorbona. A estas 2 capas de la Tierra, la biosfera y la capa principal, él proponía una tercera que es la capa de la noósfera, haciendo referencia a una capa en donde está el pensamiento humano, ¿no? Y si el ser humano no evoluciona solo, sino en comunidad, el aislamiento y la marginación son inhibidores de la evolución. Y ya vamos como que teniendo idea de por qué nos sirven estas ideas de Teilhard en la teología, ¿no? Las conciencias tienen una tendencia a unificarse y esta unificación de conciencias le va a llamar después la superconciencia. La unificación y la coherencia tiene términos morales, ¿no? La moral más elevada es aquella que sabe desarrollar mejor las riquezas individuales de la tierra, despertándolas y haciéndolas converger. Estos mensajes de Teilhard, de Chardin, bueno, voy a decirles de Chardin, se ven rescatados incluso por el Papa Francisco en tu encíclica del cuidado de la tierra, en la Laudato Si, sí se llama Laudato Si, sí, ¿verdad? Laudato no. Sí, el cuidado, ¿no?, de la tierra. Por ahí citan gracias, Pam. Sí, por ahí citan a Teilhard de Chardin. Entonces, a pesar de que en sus años no era querido, y que de hecho el libro de Henry de Lubac, escrito sobre las propuestas teológicas de Chardin, fue mandado por los superiores jesuitas también, de Henry de Lubac, como de, oye, por favor, ayúdanos a rescatar el pensamiento de para que no lo sigan vetando. Pues ya digamos que fue aceptado por el magisterio, ¿no? A tal grado que ya aparece en una encíclica ahí citado. Y en otro lado también, Juan 23, creo que Juan 23 también citó de algún modo a Chardin. Pero bueno, esto nos lleva a pensar al ser humano como ser relacional, una relación mutuamente benéfica. ¿En qué estamos pensando, no? Decía Chardin, la tendencia de unificación en una superconciencia tiene términos morales, ¿no? Hay una coherencia en donde la moral más elevada es la que va despertando a los demás, pero necesita a las demás conciencias. Necesita la participación de todos, porque la relación salvífica que va a construir el ámbito de la noósfera necesita esta relacionalidad para construir. Y de ahí la responsabilidad del cuidado de la casa común. Por eso él fue el precursor de la Laudato Si. El punto omega, que es un término al que hace referencia constantemente Chardin, es una colectividad armonizada, vean, ¿no? De conciencias, que equivale a una superconciencia. ¿Y esta superconciencia quién es? Todo el cosmos tiene una dirección, que es el punto omega, ¿no? Que es a donde se funden todas las conciencias de manera individualizada, que es Cristo. Recordemos que sí, fue gran científico Chardin, andaba metido en todos los lugares donde no lo llamaban, pero era religioso. Entonces, a todas sus lecturas de la ciencia le ponía también su toque, ¿no? No su toque, su toque de... Otro autor, es de los importantísimos, Henry de Lubac, Henri de Lubac, les digo, 15 años menor a Chardin, jesuita también, andaba metidísimo en la lectura de los santos padres y demás. Además escribe bien bonito, les recomiendo mucho leerlo, está bien padre, y además medio guapo el tipo. Les recuerdo otra vez, es su libro Surnaturel, ¿no? Sobrenatural, que es como, lo tradujeron al español, creo, al inglés, como El misterio de lo sobrenatural. Curiosamente, pasó a ser uno de los textos como heréticos, ¿no? Preconciliares antes de Vaticano II, pero no es más que una colección de escritos históricos. Eso a mí se me hace curioso cómo la revolución empieza de la conciencia del contexto, ¿no?
como dicen por ahí en la televisión y en las telenovelas, que el que no conoce su historia está condenado a repetirla, o por lo menos en los memes, ¿no? Pues de Lubac sabía muy bien esto. O sea, su propuesta radical de renovación está anclada en un análisis histórico y en un análisis exegético de las fuentes. La revelación tiene más que ver con lo natural de lo que usualmente se piensa, dice de Lubac, y lo natural tiene más que ver con la revelación de lo que usualmente se piensa. Pero esto lo rescata Milbank, John Milbank. Es por eso que puede verse a de Lubac tanto como un conservador como un liberal, porque a veces lo leemos a de Lubac como el que está afirmando que lo natural tiene más que ver con la revelación, y a veces lo leemos al revés, ¿no? Como el que afirma, el autor que afirma que la revelación tiene más que ver con lo natural de lo que usualmente se piensa. Entonces, como que dice Milbank, este autor está pensando desde el radicalismo original de la ortodoxia. Y John Milbank tampoco lo vamos a ver en este curso, pero les recomiendo igual echarse un wikipediazo. Es casi que es el padre de la teología, la ortodoxia radical, ¿no? El radical orthodoxy. Y sí, creo que sigue vivo John Milbank. Muy interesante también sus propuestas a las que les invito a echarse un clavado. Escribe un montón de cosas de Lubac, el Corpus Mysticum, creo que lo escribí mal, uno de sus textos, ¿no? Él afirma que hemos perdido el sentido de la relación entre el cuerpo eucarístico y el cuerpo eclesial. Está analizando cómo hay que comprender a la iglesia, ¿no? Y entonces ve una distinción entre el cuerpo de la Eucaristía y la iglesia. Y dice, no, la presencia de Cristo en la Eucaristía no puede ser separada de su presencia en la congregación. Y en esta presencia en la cajal, es la palabra hebrea para hacer referencia a la reunión, a la reunión de personas que están viviendo el mensaje, ¿no? El resto fiel. El cajal es la iglesia, que traduce el griego después. Cajal es hebreo, iglesia es griego, ¿no? Iglesia es castellano. Y entonces dice, esta cajal que está viviendo el mensaje es una continuación de la encarnación. Y entonces aquí ya hay una radicalidad de la posición de la iglesia en términos de eclesiología. La iglesia misma es la verdadera sociedad. Recuerden que un elemento importante para todos estos autores es poner en diálogo a la iglesia con la cultura, que era el miedo de los, o sigue siendo el miedo de los, del ala, digamos, conservadora post-conciliar, ¿no? De no regales toda tu esencia del cristianismo porque te vas a perder en el mundo, ¿no? Y entonces los otros autores, como de Lubac, dicen, pues es que esa es la iglesia. No es que perdamos nuestra esencia, ahí está nuestra esencia. No es la iglesia la que dice lo que los políticos deberían hacer. La iglesia no es un instrumento institucionalizado independiente. No es el conglomerado de rectos en la fe, ¿no? De gente élite que vive en una moral suprema, que van a determinar lo que los demás hagan. No, ese es el problema, que seguimos viendo a la iglesia como esta élite separada de la sociedad, dice de Lubac. No, la iglesia misma es la que va más allá de la política desde ella. O sea, podríamos decir, no es la iglesia la que dice lo que los políticos deberían hacer, sino que la iglesia es la que debe hacer la política. Y como ella sabe qué es lo que deben hacer, entonces así en esta construcción política desde el cristianismo se anticipa el reino. ¿Ven cómo sí cambia la perspectiva eclesiológica? No estamos aquí para juzgar, estamos aquí para construir. Y entonces estas visiones pues ya no suenan muy jugosas para una realización, para la construcción teológica, ¿no? Hola, Dani. eh, vean, no tiene nada que ver este libro amarillo, pero solo es como una muestra de todo lo que ha escrito, de todo lo que escribió Henry, para que vean que se metió
hasta con el budismo. Y tiene como 3 o 4 libros con respecto a los análisis estrictos de las propuestas de las religiones, sobre todo del budismo. Y pues publicó en la editorial Sígueme estas cosotas, ¿no? Del budismo y cristianismo. Y sin embargo, pues andaba metido era perito del Concilio Vaticano y demás, ¿no? Les invito a checarlos. Él habla en otro de sus libros, que no puse la portada, de la inteligencia creyente. Y dice, porque el problema que ve él esencialmente es el problema eclesial. ¿Cómo entendemos a la iglesia? No podemos seguirla viendo como esta institución del grupo de élite, ¿no? Entonces, ¿cuál es el papel del laico? Como esa es la pregunta base de Lubac, ¿qué hace aquí el poder de élite frente al laico y quién es la iglesia? Lo que se está preguntando es, pues hay en el fondo una inteligencia del creyente que tiene que ver algo con la inteligencia del que está ahí, el pastor, y por eso todas estas reflexiones que surgen. Dice, el papel de la iglesia creyente es el de la previsión y corrección contra desviaciones. Estas ideas las saca en síntesis de la lectura de los santos padres. La inteligencia creyente se construye desde la adaptación de distintas partes. Esta es la unidad de la fe. Este es el querigma. El querigma se construye desde la adaptación de distintas partes. De hecho, él le llama articulación, se articula así. Y la palabra es ideal porque articulación de la unidad, es decir, por eso es unidad, porque estoy hablando de una sola cosa que está constituida de manera articulada de varias cosas, de varias fuentes. Y entonces esta idea, para entender el querigma, la aplica al ser y esencia de la iglesia. Y dice, eso constituye la ortodoxia y la rectitud, entender que está articulado de varios lados. El misterio cristiano está constituido por la escritura y la sabiduría que se purifica en combate. Y por eso dice de Lubac, es importantísimo entonces que la iglesia hoy salga al combate y salga al diálogo con la cultura actual, porque no podemos mantener la sabiduría sino en combate, ¿no? Algo así. No me crean mucho. Así, sí, créanme todo. Bien interesante que Juan Pablo trabajó en uno de los escritos importantes del Concilio Vaticano II con Henry de Lubac y también en la Lumen Gentium, ¿no? Son documentos bien constitutivos del Concilio Vaticano II. Reacción contra una versión hiperracionalista. Bueno, sí, esto es algo de pues, ideas esenciales de Lubac, ¿no? Que tenía una reacción contra la versión hiperracionalista de su época, que era una visión ahistórica, muy deductiva, y un tomismo defensivo contra la cultura. Y entonces, ¿qué propone de Lubac? Todo lo contrario, ¿no? Que no sea muy deductivo, que sea histórico, y un tomismo que sea amigo o dialogante con la cultura. Vean, por 10 años fue silenciado sin escribir, hablar ni enseñar, contra el establishment conservador y, bueno, rehabilitado en el Concilio Vaticano II. Interesante. De hecho, cuenta un obispo y es un obispo que es muy activo en YouTube, les recomiendo escucharlo, Robert Barron, creo se llama, especialista en Hans Urs von Balthasar. Él dice que cuenta que fue uno de los cardenales, cuando se murió en el velorio de Lubac, lo mandó Juan Pablo a un cardenal, lo mandó a nombre de Juan Pablo y no es cierto, no cuando se murió, todavía estaba vivo, porque llegó el cardenal y se formaron todos los dominicos que estaban como, y había un evento, y de Lubac no era muy fan de ser el de los reflectores. Y entonces llega el cardenal a nombre del Papa y dice, a ver, ¿quién es Henry de Lubac? Y ya sale el padre de Lubac, pues aquí estoy, ¿no? Y entonces cuenta este obispo Robert Barron,
que se inclinó en honor, ¿no? Y el cardenal enviado por Juan Pablo al padre de Lubac y que le dijo enfrente de todos, esta es una reverencia que le manda Juan Pablo II, reconociéndole el papel tan importante de renovación eclesial en el Concilio Vaticano II. Entonces, es curioso que se le, como que después de haber sido silenciado por la misma iglesia, hay estos gestos, ¿no? Románticos, bonitos, ¿no? En donde se reconoce, ¿no? Que había ahí algunos problemitas que había que modificar. Bueno, también así de rápido, Jean Guénolé, Louis-Marie Daniel Lou, otro jesuita es muy importante para el movimiento de la nueva teología. Más fácil si le decimos Jean Daniel Lou, Juan Daniel. Vean, fue estudiante de Henry de Lubac. Él bueno, igual escribió un montón, entonces, pues también con tranquilidad, éntrenle. Pero fue uno de los fundadores de la colección de las Sources Chrétiennes, las fuentes cristianas. Y ahorita voy a mencionar un poquito más de esas fuentes, pero es un trabajo monumental. Sí, Dani, es tu tocayo, es el Dani, Juan el Dani. Vean una frase que saqué de él, dice, es en el nombre de Jesús, el Cristo hecho hombre, que cada rodilla debe doblarse en el cielo. La revelación abrumadora hecha a los ángeles en el misterio de la ascensión no es que deben adorar la palabra eterna, que ya es objeto de su liturgia, sino que deben adorar la palabra encarnada. Y eso anula todo el cielo, así como la encarnación revolucionó toda la tierra. Lo dice en un texto bien bonito que se llama Los ángeles y su misión. Habló de un montón de cosas el Danielu, pero a mí me gusta su papel como el escritor, el generador de esta colección que tienen ahí en la pantalla de las fuentes cristianas. Creo que hasta ahorita, bueno, obviamente sigue la colección activa. Creo que ahorita llevan como 608 títulos. Es una colección de textos de los santos, de los escritos de los teólogos de los primeros siglos, fundada ahí en Lyon, en 1942, por los jesuitas Jean-Daniel Lou, Claude Mondesert y Henri Delvac. Presenta escritos bilingües, casi todos, ¿no? Hay unos que solo los presentan en su idioma original, pero ya desde los primeros años decidieron que iban a tratar de presentar las versiones bilingües en ediciones críticas, la mayoría, de escritores y teólogos de los primeros siglos de nuestra era. Se ha convertido en uno de las colecciones con más importancia en la teología. ¿Por qué? Pues porque está poniendo a la mano de todos los textos antiguos. Imagínense, 608, 609 libros en ediciones críticas y bilingües. Ahora sí, es ingente el trabajo que se hizo. Y esto solo es una de las colecciones que dirigió, ¿no? Además, o sea, imagínense, todos estos tipos que les estoy presentando, de hecho, los de todo que hemos visto en el curso, es gente que no tenía televisión. Bueno, Gibbs Congar, ¿no? Este es otro de los padres, que de los padres de la Nouvelle Theologie. Ahí está, miren bien, Felizote del lado derecho, igual Dominico. Qué feos dientes, no me había dado cuenta. Pero bueno, influenciado por varios dominicos, Henri Gardel no es tan famoso, pero Dominique Chenu sí es más famoso y tenía muchos contactos. De hecho, él cuenta, Ips, que en donde vivía cuando era niño jugaba con judíos y con protestantes porque pues eran los vecinos, y que cuando era adolescente, ya empezaban a debatir como de, ¿por qué no puedes venir a mi sinagoga? ¿Y por qué no puedes ir a la misa? Y cosas así. Y entonces que desde ahí fueron surgiendo todas estas dudas del ecumenismo. Y gracias a las ideas de Ips, yo creo que se puede entender muchas de las propuestas del ecumenismo actual. Por eso me parece muy importante. Todos estos son muy importantes. De hecho, si están bien metidos en las ideas en que se formulan las teorías teológicas de
María Dominique Chenu y de Jean Danielou, puedes verlo en los textos del Concilio Vaticano, como de, este es Danielou, ¿no? Nada más copiaron y pegaron. Y también de Ranner. Y de Yves Congar es como el padre espiritual, casi, casi. Vean, ¿no? Él abogó por la participación de los laicos en la vida eclesial. Era muy importante el papel de los laicos. Hizo explícitamente un llamado, creó una colección de libros fundada por él, que la llamó Unam Sanctam, y ahí hizo un llamado al retorno a las fuentes para consolidar una eclesiología ecuménica. Él decía, si regresamos a la lectura de las fuentes, vamos a entender que hay un ecumenismo en germen, desde ahí. O sea, esta idea de que gracias a la ortodoxia estamos consolidando al cristianismo independiente de los demás es errónea, dice Congar. No, si lo leemos bien, el texto bíblico y los santos padres, vamos a ser ecuménicos. Se le reprocha que las divisiones cristianas han empobrecido la catolicidad de la iglesia. Estamos en un contexto en donde, recuerden, gracias a Pío XII, antes de Vaticano II, tenían miedo, ¿no?, de que se fuera empobreciendo la catolicidad, de que se fuera perdiendo la esencia del cristianismo, y entonces, pues Congar viene a ser, por estas ideas tan radicales, un autor no tan querido, ¿no? Una frase de él, dice, por primera vez en su historia secular, la iglesia se definió a sí misma, o en todo caso ella se describió, en la Constitución Dogmática Lumen Gentium y en otras constituciones, decretos o declaraciones. Los invito a releer Lumen Gentium, documento del Concilio Vaticano II, con este contexto, ¿no? Pensando que en el fondo hay muchas ideas revolucionarias. Hace solo algunos años, dice Monseñor Pellegrino, que es un monseñor, un cardenal que habló en las sesiones de conclusión del Vaticano II, del Concilio Vaticano II, y él decía, un día que faltó Congar, dice, hace solo algunos años he encontrado a un religioso que vivía en exilio no voluntario, porque había expresado opiniones que hoy nos gozamos de leer en los documentos pontificios y conciliares. Todo el mundo sabe que su caso no es el único. ¿A quién hacía referencia este Pellegrino? Pues a Henry de Lubac, que silenciaron durante 10 años, y a Yves Congar, que andaba durante 6 años en las cárceles, ¿no? Anduvo detenido y que también fue silenciado y criticado. Entonces, pues, es por lo menos chisme teológico bien sabroso. El conocimiento del compromiso de la iglesia en el mundo más allá de la contraposición sagrado-profano. Él dice, tenemos que hacer referencia al compromiso de la iglesia. No te desentiendas como grupo de élite. Hay que revalorizar el papel del laico. Revalorización del laicado por el redescubrimiento de la fecundidad del bautismo para el compromiso en el apostolado. Vean, todas estas ideas son retomadas de los santos padres, de hecho. Es el único tratamiento. A ver, permítanme tantito. Dice Marta que perdió el acceso a la sesión. Ya le dije que lo siga buscando. El único tratamiento adecuado de la cuestión del laicado sería una eclesiología remodelada globalmente que permitiera dar lugar a la participación activa. Vean cómo todas estas frases nos suenan a lo mejor hoy muy comunes, pero en realidad son radicales porque están tratando de tirar un modo de vivir la eclesiología de manera politizada, ¿no? Son fuertes declaraciones, diríamos hoy, ay, qué fuertes declaraciones, porque tiran el modo de eclesial institucionalizar políticamente a la iglesia, ¿no? Cuando dice, necesitamos dar lugar a la participación activa de todos, es todos, ¿no? También los gays y también las mujeres, o sea, no es que todos los güeros como yo, ¿no? O hombres. No, es a todos. Y por eso se pueden encontrar cosas tan radicales en los textos de Congar como lo de la liberación sexual y cosas así tan raras, ¿no? En un sacerdote dominico, pero bien interesantes. ¿Y eso por qué? Pues por su compromiso radical, ¿no? Con las propuestas del texto bíblico. Dice, en el fondo, solo hay una teología del laicado válida, una eclesiología total.
cada uno es el sacerdote de su propia existencia, en el sentido de la remodelación eclesial, de participación activa de todos. Por supuesto que lo van a condenar, como que no, ¿no? Femme dans l'Église, que es este texto del 50, introduce la noción de una necesaria reforma en la Iglesia gracias a la distinción entre estructura y vida. ¿Cómo entiende la estructura? Constitutiva, institucional, jerárquica, ¿no? Y la reforma necesaria es eliminar esta estructura constitutiva, institucional y jerárquica para proponer una iglesia vida, que es una realidad histórica, dinámica y comunional de los fieles. Vean, esta es la propuesta. Sí, está bien padre esa palabrita, sí le voy a poner a mi perro. Comunional. Vean que estas ideas que en su libro que se llama Verdad y una reforma falsa en la Iglesia, terminan siendo metidas en los textos del Concilio Vaticano II. Entonces, cuando uno ve que este es el contexto teológico, creo que da luz diferente para leer los textos del concilio. Con palabras chafas podría decirles, uno puede ver que ya metió la semilla con gas, metió la semilla o la bomba, ¿no? Para explotar. Entonces, yo creo que nada más nos hace ponerle más cerillos a los textos eclesiales, ya del magisterio. Entonces, ahí los invito a echarle cerillos a esa bomba. También esa dimensión de la vida, de la realidad eclesial, le ha permitido hacer hueco a los laicos, concediéndoles un espacio amplio en el interior y en la misión de la Iglesia como sujeto religioso. Espacio amplio. ¿Por qué? Por participación. Y recuerdan lo que les mencioné desde desde Henry de Lubac, la comunión, la participación como lugar de intimidad. ¿Recuerdan? O sea, de cercanía, de diálogo de lo finito con lo infinito. Este entretejido se manifiesta eclesialmente así. Necesitas la participación como sacerdote, ¿no? La realidad histórica, dinámica y comunional. El núcleo de su teología gira en torno a 3 ideas de la Iglesia que propone en su libro por el que fue atacado, de hecho, se llama Cristianos Desunidos, Chrétiens Désunis, para explicar la unidad. En este texto habla de 3 elementos: la Iglesia de la Trinidad, explica cómo entiende la Iglesia como vivencia de la Trinidad. Esta Iglesia en Cristo, que cuando se entiende como Iglesia en Cristo, se entiende entonces hacia los hombres, una Iglesia en salida, ¿no? Que yo creo que estas ya son frases ya más comunes, o que creo que nos son más comunes hoy, ¿no? La Iglesia en salida como comunidad orante, ¿no? Pero practicante. ¿Qué está haciendo Congar? Está llamando a la participación, ¿no? No hay más. Y ese hay que sustituir la pareja clérigo-laico, porque dice, si lo entendemos así, está mal. Desde ahí ya estamos ya teniendo una idea jerarquizada de triángulo por el binomio comunidad-ministerios. Esta reflexión formulada en esta recopilación que obedece al título de Comunión Eclesial, Ministerios y Comunión Eclesial, ha servido de punto de partida para una reflexión postconciliar en la teología del laicado. Incluso yo escuché a algún teólogo en otros años, ya más para acá, diciendo que le preguntaban a nivel televisión incluso, que por qué la Iglesia en términos de magisterio, ¿no? Se entiende mal así, pero bueno, ¿por qué todavía no acepta, por ejemplo, la ordenación sacerdotal de las mujeres? Y la respuesta que se elaboró con muchísima más prudencia y conceptos ideales que los que yo les voy a ofrecer aquí, era que la percepción de creer que en el sacerdocio está el poder, está mal. Dice, si tú crees que el hecho de que el hombre sea sacerdote incluye un poder para dirigir y para orientar a la iglesia, desde ahí lo estás viendo mal.
el poder no es ser el que coordina o el que dirige. El poder está en la difusión del mensaje. Y hacía referencia a las últimas santas que se hicieron santas por la iglesia, ¿no? Y por ejemplo, a Teresa de Calcuta y a las otras que no me acuerdo sus nombres. Y si ellas no necesitaron ser ordenadas sacerdotisas porque estaban preocupadas en la parte de crear comunidad a partir de los servicios. Y esto, si se dan cuenta, es la propuesta teológica de Yves Congar. No, y por ahí en algún lado dice es que no nos sirve seguir repitiendo esta idea del clérigo que es el policía, ¿no? Termina siendo un policía. Necesitamos el clérigo papá, ¿no? De padre de familia que acompaña. Eso sí, necesitamos el pastor, pero necesitamos darle sobre todo trabajo, hincapié a los servicios de la comunidad. Es ahí donde se genera la iglesia. Y yo creo que esta idea de reforzar la parte de los ministerios, también, a pesar de que podamos verlo ya como algo no radical, creo que es muy necesario, ¿no? ¿Qué están haciendo los demás? De hecho, cuando se acercan a los textos del padre Congar, van a encontrar que el libro que publicó de Mon Journal du Concile, mi diario sobre el concilio, es de los diarios más completos que se tienen sobre el Concilio Vaticano II. Así es que para quien quiera acercarse a los chismes también, ¿no? De políticos de esta época, está bien interesante leer ese libro, porque habla vean, ¿no? Dice, puede leerse ahí los modos en que los teólogos de la Nouvelle Théologie participaron en la elaboración de los distintos documentos y los temas específicos. Y entonces, como a Congar lo pusieron al frente de varios grupos, pues habla de muchas cosas bien interesantes. Y bueno, y la idea de la comunión como cabe la reforma eclesiológica, es algo que ya habíamos dicho. Bien, creo que acabé 3 minutitos antes, pero bueno, ¿qué les quiero decir? Que hay muchísimo por leer, ¿no? Tanto por ejemplo, de Iliad de Chardin, no hablamos casi nada, solo como padre de algunas ideas de esta distinción entre lo sagrado y lo natural, pero creo que sirve como para tener por lo menos la presentación general, ¿no? De las ideas. Eh, yo espero que por lo menos le sirva de eso, ¿no? De enterarse del panorama general teológico y que muchas de las ideas de los movimientos que hoy vemos como radicales en realidad vienen de análisis fuertes, intelectuales de estos grandes autores. Y que aunque podamos pensar que nos son ajenos por ser realidades europeas, no lo son tanto, gracias a estas ideas revolucionarias. Les abro 10 segundos el micrófono para quien quiera decir algo. Emanuel, veo que estás orando. Oye, Cindy, yo sé que a lo mejor es un comentario al margen porque no es el centro, pero tengo que decirlo. Esto del papel de las mujeres y la respuesta de Congar, que entiendo el momento histórico y el énfasis que le interesaba hacer a este teólogo en las cuestiones de servicio y la importancia del laicado frente a los religiosos y sacerdotes, ¿no? Pero no contesta o sea, no está contestando a esa pregunta que le hacen, ¿no? Yo diría, sin conocer, así en mi absoluta ignorancia, nada más por lo que comentas, que le falta barrio sociológico, ¿no? O sea, que creo que no se contradice el papel de las mujeres en ciertos ministerios con la importancia del laicado y el servicio. Y creo que eso alguna vez lo comentamos ya en el chat también con Fer, ¿no? Fer hacía también ese comentario, ¿no? De por qué las mujeres o ciertas mujeres o por qué se debe de pensar en que las mujeres ocupen también ciertas posiciones, ¿no? Sí, primero quisiera comentar que esto que dije no lo dice Congar,
Congar dice lo que estaba en la diapositiva, ¿no? Discúlpame. Pero a lo mejor lo dije mal, ¿no? Que esto de, que hay que hacer, en lugar de pensar en la pareja clérigo-laico, hay que pensar en el binomio comunidad-ministerios. Entonces, eso me llevó a pensar a esta sacerdote que yo escuché en la tele, hablando del sacerdocio. Pero yo no te puse atención. Pero aún así, tienes razón, o sea, no lo responde, pero lo que yo decía es que en realidad lo que está rescatando es la fundamentación teológica de entender la iglesia de manera distinta. Aún así, pensando que la necesidad de mantener el sacerdocio tiene otra fundamentación teórica, pues eso es independiente. Creo que la propuesta radical de Congar es no solo no me interesa que las mujeres lo sean, sino que me interesa que los hombres también dejen de serlo, en términos institucionalizados, ¿no? Pero bueno, les puedo recomendar leer el apartado sobre las sacerdotisas mujeres en este libro que les compartí en el Facebook, que se llama Comprenderse y Conocerse, de Jutta Burggraf. Esta teóloga alemana muy interesante, tiene un apartado, incluso analiza el sacerdocio alemán de una de las mujeres, de las primeras ordenadas, creo. Y si gustan, pues lo leen, el texto ahí está en el Facebook y en el chat también, y lo discutimos aquí, para punto extra para el examen final. Perdón, yo nada más una pregunta. ¿Se refiere exclusivamente a la jerarquía? O sea, que no perdamos de vista qué es la jerarquía. ¿A eso se refiere? Sí, yo creo que se refiere... Sí, se refiere al fundamento teológico, Emma, según lo creo yo. Como decir, no podemos darle tanto hincapié a una estructura politizada, sino más bien a qué estamos haciendo los laicos, ¿no? Sí, pero yo lo veo así, ese enfoque que es exclusivamente a que no perdamos de vista los laicos y el clérigo, que la jerarquía no tiene nada que ver, más bien se está refiriendo a que tenemos que vivir en comunidad y que la responsabilidad es tanto del laico como del clérigo. No necesariamente tenemos que estar ordenados. Sí, coincido. ¿Qué, ibas a decir algo, no, Emanuel? Bueno, no, dos cosas que, sí, igual y rapidísimo, 5 segundos para esto de este tipo de opiniones que me suenan como lo que dice la Constitución de que el poder del Estado radica en la soberanía del pueblo, ¿no? Cualquier cosa que signifique eso. O sea, ya cómo se traduce en términos concretos, es el problema. No podemos escapar de esa dimensión de lo concreto. Y por otra cosa, por otro lado también, 5 segundos, que esta interpretación de Teilhard de Chardin, o como se pronuncia, sobre cuestiones de evolución, también hay que revisarlo con una lectura no, digamos, no coloquial de la evolución ni del darwinismo, siquiera, porque sí hay que revisar bien esto. La noción de evolución no significa progreso, no significa desde un darwinismo bien revisado, ¿no? Que normalmente se cree que es eso, ¿no? O sea, evolución es la sobrevivencia del más fuerte, progreso, agregación, ¿no? Sino que en realidad la propuesta de evolución fuerte de Darwin es cambio. Y hay veces que el cambio es para atrás. Eso es también evolución, ¿no? Pero bueno, entiendo que Teilhard de Chardin trae como una intención que no lo comentaste tanto, pero me sonó como mucho a esta visión, sin conocerlo también, pero perfectamente, pero me sonó a Hegel, ¿no? El fin de la historia es el fin del progreso de la humanidad y de la construcción de comunidad como humanidad, ¿no? O sea, es como una visión teleológica también, ¿no?
Y el problema es cuando metemos teleología y metemos la dinámica de la, digamos, de la evolución natural. Ahí hay un problema, ¿no? Porque caemos en lo de Herbert Spencer, que no sé si es un autor que te suene, pero también es como una especie de humanización o hominización del proceso natural y social, ¿no? Que en su interpretación más negativa puede caer en una especie de pues eugenesia, racismo, etcétera, ¿no? No sé si abrí algo que no vamos a poder cerrar en un semestre entero, pero sí, o sea, lo de Tilay de Chardin, que hay que tener cuidado, pues, creo, con lo de la evolución. ¿Qué te puedo decir? No te puedo decir nada. Sí, hay que dedicarle muchísimo tiempo a los tres, sí, ¿no? Ya sé. Spencer, a Hegel y a Teilhard. Sí. Y de Teilhard sí hay más textos. Yo tengo varios en PDF y algunos en físico les puedo pasar. Hay que leerlo y entenderlo también en su contexto, ¿no? Sí. A mí me gusta leer, por ejemplo, más a Henry de Lubac hablando sobre Teilhard, porque ya hace una interpretación como más jugosa o poniéndolo en contexto, ¿no? Las herramientas teológicas de Chardin no eran tan abundantes. Era muy bueno como científico, pero como teólogo tenía como la preparación básica, digamos. Y en alguno de los libros de Henry de Lubac lo va descubriendo, ¿no? Y no quiere decir que esté mal, sino que no tiene tanta riqueza como estos otros intelectuales. De Spencer y de Hegel, pues sí lo dejamos para cuando tenga 18 años. Para que cuando sea mayor de edad. Y lo de Marta, que dice que es una salida muy política lo de las mujeres, sí, yo creo que siempre se le da una salida así como, no quiero meterme con el problema. Al final de cuentas, creo que una de las propuestas desde la patrología es, no hay ningún impedimento ni histórico, ni doctrinal, ni teológico para que las mujeres sean sacerdotisas, ¿no? Incluso hay muchos textos de teología feminista en donde analizan esto. O sea, claro, claro, hay tres corrientes de feminismo, también habría que ver en qué tipo, ¿no? En el feminismo más exegético, bíblico, ¿no? Hay un feminismo que incluso desconoce las escrituras por ser escritos desde el patriarcado. Pero a lo que me refiero es que hay mucho que analizar en estos temas, Marta y todos, y creo que yo no soy ni el más indicado ni el más moreno, entonces. ¿Moreno por lo de Morena? No sé, se me salió por ahí. Pero bueno, a mí me encantaría seguir platicando, pero hay algunos que ya tienen clase. Muchas gracias. Entonces, ¿qué les parece que lo dejamos? Sí, gracias. La próxima clase ya voy a poner más atención. Ay, Dani. Bueno, nos vemos a todos. Bonita semana. Gracias a todos. Gracias. Adiós. Bye. Gracias. Bye. Adiós. Bye. Adiós. Bye. Adiós a todos.